el tema de la música. Vamos a hablar acerca de la adoración, vamos a hablar acerca de la alabanza, vamos a hablar acerca de la música, vamos a hablar acerca de la música buena, la música mala. Es interesante que la Biblia tiene mucho para decir acerca de la música. Hay más de 500 referencias directas a la música. Así que es importante que nosotros aprendamos eso porque sabemos que hay mucha música, ¿no? Nosotros escuchamos música, nuestros vecinos escuchan música, nosotros cantamos, nuestros vecinos cantan. Y lo importante es saber qué dice Dios acerca de la música. Y entonces me gustaría hablar de ese tema en esta mañana. La Biblia nos enseña que Dios es musical. Dios es musical. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, la primera canción hecha referencia en la Biblia. La primera canción registrada en la Biblia está en Éxodo capítulo 15. Hay una poesía, quizás haya sido un canto en Génesis, no lo sabemos. Quizás era una poesía nomás sin canto, pero aquí sí es obvio que es un canto. Y en Éxodo capítulo 15 tenemos la primera canción registrada. Y aquí es una de las cosas que aprendemos dentro de lo que es el tema que Dios es musical, es que nuestra canción la recibimos de Dios. La canción de los redimidos la recibimos de Dios. Aquí nos dice en Éxodo 15:2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Aquí entonces encontramos parte de la letra de la primera canción que cantaron Moisés y el pueblo de Israel después de haber cruzado el Mar Rojo en seco y haber visto que los egipcios, el ejército egipcio fue ahogado. Y este versículo presenta tres cualidades o dones de Dios. En primer lugar, vemos que Jehová es mi fortaleza. Ahora, las cualidades o los títulos o los atributos de Dios lo vemos a través de toda la Escritura, especialmente en los Salmos, ¿no? Donde también vemos Jehová es la roca, mi luz, mi salvación, ¿no? Acá tenemos también estos atributos o cualidades de Dios que también son dones de Dios, son cosas que recibimos también de Dios. Jehová es mi fortaleza, dice aquí. Fortaleza significa fuerza. Algunas veces como chicos o adolescentes, por lo menos los varones, ¿no? Vamos mirándonos en el espejo y tratamos de ver si tenemos fuerza en los brazos, si tenemos músculos. Los jóvenes tratan también de levantar pesas o hacer así porque quieren ese cuerpo, ese físico fuerte. Esta palabra significa fuerza e implica que Dios, Jehová es mi fortaleza, implica que Dios es la fuente de fuerza cuando al hombre no le queda ninguna. Como dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Has experimentado uno de esos días donde ya no te quedan fuerzas para seguir? Quizás fuerza emocional, quizás fuerza física, quizás fuerza espiritual, y Dios interviene y te da fuerzas mientras vos dependés de Él y da fuerza al cansado y multiplica tus fuerzas para que puedas seguir adelante. Recordemos que el pueblo de Israel aquí era esclavo en Egipto. Israel no podía hacer nada para liberarse de las garras opresoras del faraón. Sin embargo, Dios destruyó a Egipto con 10 plagas y sacó al pueblo con mano fuerte y brazo extendido. Literalmente el faraón echó al pueblo de su tierra. Sin embargo, al poco tiempo faraón se dio cuenta que había perdido su mano de obra barata o gratis y salió para traer nuevamente al pueblo a Egipto y esclavizarlo.
Y el pueblo parecía no tener esperanza, porque cuando se avecinaba el ejército de Faraón para llevar al pueblo nuevamente a Egipto, el pueblo de Israel tenía montañas a su derecha y a su izquierda, tenían al Mar Rojo por delante, era como si fuera una emboscada. Estaban en un aprieto, estaban en un callejón sin salida, no tenían esperanza y tenían mucho miedo, estaban atrapados. Faraón y su ejército venían por detrás. Pero Dios nuevamente obró. Fíjense lo que dice el versículo 12. Capítulo 14, ahora Éxodo 14, versículo 12. Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Esas eran las palabras de un pueblo desesperado, un pueblo que no tenía esperanza, un pueblo que decía, acá morimos, este es nuestro último día. Cuando leemos los 40 años de vagancia del pueblo en el desierto, vemos que una y otra vez decían lo mismo. Nunca se acordaban de lo que Dios había hecho, de su salvación, de su redención, de la mano poderosa de Dios para proveer y para proteger a su pueblo. Ellos no tenían esperanza, tenían mucho miedo, pero Dios nuevamente obró para salvar a su pueblo. Y dice en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces ellos no podían hacer nada para salvarse. Sin embargo, Dios los libró con mano fuerte, con brazo extendido. Jehová es mi fortaleza. En momentos donde yo no tengo ninguna fuerza, Dios actúa y me da fuerzas. Y Dios dio fuerzas a este pueblo desesperanzado, abrió el Mar Rojo y el pueblo siguió caminando, cruzando el Mar Rojo en seco y cruzaron hasta el otro lado. Y cuando los soldados egipcios trataron de hacer lo mismo, Dios hizo volver las aguas y fueron ahogados. Y la respuesta del pueblo a esa gran obra de Dios, a esa gran maravilla de Dios, la vemos en el versículo 31 de Éxodo 14. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. Antes temían al pueblo egipcio, ¿no? Temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Así que la respuesta del pueblo también la vemos en el versículo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi salvación, Jehová es mi cántico. Así que esta canción viene en respuesta a la gran obra de Dios, dando fuerzas al cansado, al que ya no tiene fuerzas. Así que Jehová es mi fortaleza. Nuestra canción la recibimos de Dios porque Él es nuestra fortaleza, pero también porque Él es nuestra salvación. Ese es el segundo punto ahí. La segunda cualidad o don de Dios es la salvación. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido, dice, mi salvación. Jehová es mi salvación. Esta palabra implica liberación de peligro. Obviamente el pueblo de Israel estaba en peligro. Los egipcios amenazaban llevarlos nuevamente a la esclavitud, donde habían pasado años ahí. Por años el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto. Opresión, angustia, aflicción, clamor, son palabras que describen su situación. Pero Dios oyó su clamor y descendió para salvarlos. Fíjense lo que dice en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés para enviarlo a salvar al pueblo de Egipto. En Éxodo 3, 7 y 8 dice así: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel.
Entonces Dios iba a venir, iba a salvarlos, iba a librarlos, iba a rescatarlos de esa opresión, de esa angustia, de ese peligro. Iba a responder los clamores que ellos habían elevado a Dios, los iba a rescatar. Es interesante porque esta palabra salvación, Jehová es mi salvación o ha sido mi salvación, en hebreo es Yeshua y es el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua. Por eso Dios mandó en Mateo a José, le dice, y llamarás su nombre Jesús, Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué Jesús se llamaba Jesús? Porque Él era el Salvador. Él iba a rescatar a su pueblo de su pecado, de la maldad de su pecado, del peligro y de la consecuencia y del castigo de su pecado y de la presencia y el dominio de su pecado. Jehová es mi salvación. Y por eso tenemos un cántico para cantarle. Y esa es la tercera cualidad y don que vemos aquí en este versículo. No solamente Jehová es mi fortaleza, Él multiplica las fuerzas al cansado. No solamente Jehová es mi salvación, Él me rescata del peligro, me rescata de la desesperación, me rescata del castigo eterno y de la destrucción, me rescata del pecado, sino también Jehová es mi cántico. Jehová es mi cántico. Y la palabra cántico aquí significa música instrumental. Solamente se usa 3 veces en la Escritura. Hay otras palabras para canción o cántico, pero en hebreo hay varias palabras y esta aparece solamente 3 veces. No se está refiriendo a la letra sola, a pesar de que este cántico tiene letra. Moisés no está diciendo, Dios me pone letras en mi corazón para que yo exprese en alabanza a Dios. Se está refiriendo también a la música. Pero Moisés y el pueblo personalmente reconocieron que Dios era su música. Jehová es mi cántico, Jehová es mi música. Porque aquí esta palabra significa música instrumental. Tengo una música en mi corazón. Quiero expresarla a través de la música y también a través de la letra. Dios y lo que hizo por ellos dio una razón para cantar. Y creo que de la misma manera en que Dios siempre ha sido fortaleza y salvación, también siempre ha sido canción. O sea, Dios es fortaleza, Dios es salvación. Él es Salvador, siempre ha sido Salvador. Aún antes de crear el mundo, Él era el Salvador. Porque Él ya en su decreto, aquellos que han estado en la Santa Cena de hace un tiempo, vimos que el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, su propio Hijo, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él es el Salvador, siempre ha sido el Salvador. Él es fortaleza, siempre ha sido fortaleza. Y Él es canción. Él es música y siempre ha sido canción y música. Creo que la música es parte de Dios. Así como la comunicación verbal es parte de Dios. Dios aún antes, de crear al hombre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo estaban comunicándose. Comunicación siempre existió en Dios porque es parte de la esencia de Dios. El amor siempre existió porque es parte de la esencia de Dios. La misericordia siempre existió porque es parte de la esencia de Dios. La santidad siempre existió porque es parte de la esencia de Dios. Y ahora cuando Dios crea el mundo, crea al hombre, crea el lenguaje que hablaba el hombre y creó la música también, que es parte de sí, pero ahora crea fuera de sí música y canción para que el hombre pueda disfrutar y cantar y exaltar a Dios. Ellos habían recibido 3 cosas este día, cuando Dios los salvó. Habían recibido la fortaleza de Dios, habían recibido la salvación de Dios y habían recibido la canción de Dios.
Jehová es mi cántico. Y esta misma palabra hebrea, como dije, canción y cántico, solo aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. Y los 2 otros pasajes son, uno es Isaías 12:2, no hace falta que lo busquemos, pero dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. No sé si notaron, pero esas mismas palabras, esas mismas 3 palabras aparecen ahí: salvación, fortaleza y canción. Y el otro pasaje es en Salmo 118, y ahí sí me gustaría que me acompañen en Salmo 118, el versículo 14. Salmo 118, versículo 14. Salmo 118, 14 dice: mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. ¿Notaron algo interesante? Esas mismas 3 palabras están ahí: fortaleza, cántico, salvación. Así que aquí el salmista está expresando lo mismo que el pueblo judío hacía años. Dios sigue siendo mi fortaleza, Dios sigue siendo mi salvación, Dios sigue siendo mi cántico. Cada uno de estos versículos repite de diferentes maneras las mismas palabras: canción, fortaleza y salvación. Así que nosotros recibimos la canción, nuestra canción de Dios. Pero saben, así que Dios es musical, ¿no? Él nos da la canción. Pero también Dios canta. Dios canta. Dios cantó en la persona de Jesús. Nos dice Mateo 26:30: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Se acuerdan? Después de la Pascua y de la institución de la Santa Cena, dice: habiendo cantado el himno, salieron al monte de los olivos, fueron al huerto de Getsemaní, y ahí es donde Cristo oró. Los discípulos se durmieron. Vinieron los judíos y lo arrestaron, lo juzgaron esa noche, lo sentenciaron, lo llevaron ante Pilato, lo sentenció a muerte, muerte de cruz, y lo llevaron al Gólgota para ser crucificado a la mañana siguiente. Y aquí el Señor Jesús cantó ese himno con sus discípulos. ¿Qué himno cantaron? Y habrá sido en el monte Calvario, ¿no? No, ese himno todavía no se había escrito. En tiempos de la Pascua, los judíos acostumbraban a cantar el Jalel egipcio. Era un grupo de cantos en los salmos que se llamaban así, el Jalel egipcio. Y ese es el grupo de salmos 113 al 118. Se cantaban en otras oportunidades también, pero especialmente en la Pascua. Los salmos 113 y 114 se cantaban antes de la cena pascual. Y los salmos 115 al 118 se cantaban después de la cena pascual. Y el Salmo 118 es el último de estos salmos que cantaban después de la cena pascual. Y entonces ese himno que cantaron antes de salir de ese aposento alto, lo más probable, o sea, no podemos ser dogmáticos, pero lo más probable era el Salmo 118. Y Jesús cantó: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Y luego salió para ofrecer su vida en salvación y en rescate por nosotros. Para darnos salvación, fortaleza y canción.